Buenos días a todos los presentes. Buenas tardes si están en otras regiones. Vamos a dar comienzo a este seminario virtual sobre justicia restaurativa y delitos económicos. Queremos agradecer la participación de nuestros invitados, a la doctora Beatriz López Lorca, académica de la Universidad de Castilla-La Mancha, cuyo seminario va a tratar su exposición sobre fondos fiduciarios, una mirada desde la justicia restaurativa. También nos acompaña el profesor doctor don Pablo Galain Palermo, de la Universidad Andrés Bello, quien va a tratar como forma de pregunta: ¿es posible la justicia restaurativa en los delitos económicos? Bien, el tema para nosotros resulta particularmente interesante de abordar porque tradicionalmente la justicia restaurativa siempre se asocia o tradicionalmente se asocia a delitos menores, a delitos con víctimas individualizadas y pocas, es decir, delitos de amenaza, delitos de hurto, eh, cuasi delitos, en fin. Entonces, y generalmente también por otro lado, se vincula también lo que es la justicia restaurativa como instrumento de solución de conflictos penales, en que el autor, o el ofensor, es otra persona natural, es decir, es claramente individualizada y que es posible sentarlos en una mesa de mediación. Pero los últimos años se viene abriendo como discusión en qué medida también podemos embarcar o considerar como instrumento de solución de conflictos eh, en los casos de delitos económicos, o de qué manera la justicia restaurativa puede trabajar en lo que es el mundo empresarial, los delitos que se cometen en el ámbito empresarial. Y cada vez existe, como digo, un mayor interés en explorar lo que es la vía restaurativa en este ámbito. Por ejemplo, por poner simplemente algunos temas que pueden surgir de la conversación. Por ejemplo, hoy día se viene hablando del concepto de las llamadas víctimas corporativas, es decir, en qué medida podemos considerar un número importante de víctimas en aquellos casos en que estamos hablando de delitos en los cuales se afectan bienes jurídicos colectivos. Y ahí, claro, ahí uno entra en la discusión doctrinaria, porque tradicionalmente también se argumenta que en los bienes jurídicos colectivos no hay víctimas, las víctimas son víctimas difusas. Cuestión que hoy día, justamente a través de estas discusiones en el marco de la justicia restaurativa, también se cuestiona. O sea, y lo que cabe decir: en todo delito hay víctima, siempre hay víctima. Entonces, el punto es, bueno, ¿cómo podemos conceptualizar en este ámbito como para procurar una solución al conflicto respecto de estas víctimas? ¿Cómo pueden ser estas, de alguna manera, representadas dentro de un contexto de una solución a través de mecanismos como pueden ser, por ejemplo, lo que es la mediación? Así, por otro lado, también se discute o todo lo que se ha ido tratando en esta idea de que los delitos económicos también se pueden insertar dentro de la justicia restaurativa es, bueno, cuál es la validez o el cuestionamiento que se pueden hacer al alcance de las sanciones que se están introduciendo respecto a las personas jurídicas, si estas o no son contraproducentes, es decir, hablar de la disolución de la empresa o las multas considerables que pueden poner en riesgo a lo que es la empresa. O por otro lado, que lo que va a tratar precisamente la profesora Lorca es qué rol pueden tener lo que son los fondos fiduciarios, por ejemplo, para mecanismos de reparación, particularmente respecto a las víctimas. Entonces, estamos en un ámbito que son muy interesantes, porque se están abriendo muchas interrogantes que pueden aportar en esta discusión formas de solución de conflictos que pueden permitir satisfacer de mejor forma, particularmente en lo que es la reparación a las víctimas. Pues bien, entonces, sin más, vamos a dar comienzo a este seminario y la metodología a seguir va a ser la siguiente. Va a comenzar el profesor Galay, en una exposición de entre 20 y 30 minutos, continúa la profesora Lorca, y una vez que hayan finalizado la exposición de ambos ponentes, vamos a dar lugar
a las preguntas o los comentarios que pueden hacer los aquí presentes. Así que, sin más, vamos a dar comienzo. Cedemos la palabra al profesor Galay. Muy buenos días, muchas gracias, Raúl, por la invitación. Buenas tardes para Beatriz, que está en España. Bueno, este es un tema para mí muy interesante, porque es un tema que vengo tratando hace mucho tiempo, cuando prácticamente la reparación en el sistema penal apenas era vista como una atenuante al castigo, simplemente. Y en mi opinión tenía que tener una relevancia mucho mayor si realmente queremos que los comportamientos positivos voluntarios posteriores al delito sean la regla y no la excepción. Para eso tienen que ser valorados de una manera totalmente distinta a una simple atenuante, y la realidad nos ha mostrado de que efectivamente la reparación ha ganado terreno en los últimos años, de la mano, sí, de la justicia restaurativa, pero era inevitable que en algún momento tenía que ocupar un lugar central en la teoría del delito, y sobre todo en la teoría de las consecuencias jurídicas. Entonces, dicho esto, simplemente empezar en este tema que cuando me lo planteó Raúl, no sé por qué dije los delitos socioeconómicos, la justicia restaurativa y los delitos socioeconómicos. No sé por qué dónde saqué, porque es una categoría que utilizan más que nada en España. Nosotros, cuando hablamos de este tipo de delincuencia, hablamos de delincuencia económica, como dijo bien Raúl. Por lo tanto, la primera dificultad que yo tendría con el propio título que le pasé a Raúl es que yo no trataría los delitos socioeconómicos, que es la categoría española, sino más bien me referiría a una categoría que tiene que ver con delitos que protegen bienes institucionales, de alguna manera. Preferiría tratarla como una categoría más cercana a la criminología, ¿no? Una categoría de delincuentes de cuello blanco, donde también las empresas jurídicas son quienes cometen la mayor cantidad de delitos. Entonces, dentro de esa categoría, sobre todo criminológica, prefiero referirme a algo así como delincuencia de los poderosos, que enmarca todo lo que tiene que ver con esta delincuencia económica. Y para entrar ya en justicia restaurativa, si bien Raúl ya lo hizo, simplemente hay que decir que es un nuevo campo de acción, que es un campo de acción que se nutre de distintas reivindicaciones transdisciplinares y incluyen distintas y variadas, desde ciencias sociales, jurídicas, filosóficas, antropológicas, psicológicas, movimientos religiosos, socioeducativos y formas consuetudinarias de hacer justicia en pueblos originarios de distintas regiones. Y hay que decir que esto, a pesar de que todos nosotros tenemos comunidades indígenas originarias, fueron los anglosajones quienes empezaron a prestarle atención a las formas tradicionales de hacer justicia. Entonces, corolario de este origen tan amplio y diverso son los problemas que hoy tiene la justicia restaurativa para siquiera encontrar una definición donde confluyan todas estas visiones y objetivos, que por muchos se siguen considerando como una especie de visión superadora de la justicia tradicional, a la que en el mundo anglosajón la llaman como todavía retributive justice. Yo no estoy de acuerdo, porque la retribución para nosotros es una función o para algunos todavía una finalidad de la pena. Por lo tanto, yo prefiero, en varios trabajos me refiero a justicia tradicional y no retributiva. Entonces, esta justicia restaurativa, lo que sí podemos sacar en limpio, que hay tres grandes corrientes, ¿no? La que se basa sobre todo en los procedimientos, en los encuentros restaurativos, la que dice lo que más importante no son tanto los encuentros, sino que se llegue a la reparación de los daños a las víctimas. Y por último, los que siguen una posición muy filosófica que casi no se aplicaría al sistema penal, que son los que dicen es un nuevo paradigma que tiene que tender a la pacificación social. Y a la reparación de las relaciones sociales rotas. Bueno, de todo eso tenemos que sacar un concepto de justicia restaurativa, y puede perfectamente tener lugar parte de las tres grandes posiciones, siempre que lo adaptemos a la reacción a los delitos. Si no se adapta a una forma
traspolable al sistema jurídico penal, queda en mera simbología o discusiones en este tipo de eventos en los cuales podemos hablar de la necesidad de cambiar paradigmas, pero no habremos dado ningún paso concreto a cómo indicarle al legislador, a la sociedad, a la más media sobre todo, de que las reacciones al derecho no son solo punitivas para determinada clase de delitos y son negociadas y son alternativas para los criminales que estamos hablando justamente en el día de hoy, aquellos que yo digo como los poderosos. Bueno, en los 70 es que toma fuerza toda esta corriente de la justicia restaurativa, muy influenciada con el descubrimiento, si se quiere, por parte de la criminología, que todo lo que se había aplicado para las consecuencias jurídicas basadas en la prevención especial positiva, sobre todo con las penas indeterminadas en Estados Unidos, nada funcionaba. El Nothing Works de Martinson es fundamental para darle un mazazo a lo que durante años en Estados Unidos, sobre todo, se había aplicado para realmente reformar, resocializar, rehabilitar a los delincuentes, y de todas las fórmulas utilizadas, ninguna había funcionado, y eso lo pone muy claro un psicólogo, que se termina suicidando luego el pobre Martinson, que cuando explica que nada ha funcionado. A ver, como decía Raúl, quienes están en una posición limitada de la justicia restaurativa a encuentros personales y donde la herramienta principal es la mediación, poco pueden hacer frente a la criminalidad económica. Muy poco por los problemas que justo Raúl indicaba, y que yo, bueno, espero poder ingresar en los minutos que me quedan. Por lo tanto, tenemos que pasar de una concepción amplia de justicia restaurativa, donde el acuerdo esté justamente en la reparación de los daños víctimas. Siempre puede haber delegacías, siempre puede haber alguien que en nombre de todos intervenga en estos procesos, pero lo importante son la reparación inmediata de los daños y la garantía de no repetición. Por eso es que ahí hay transdisciplinariedad con otras herramientas que también tenemos hoy, jurídicas incluso, que tienen que ver sobre todo con la denominada justicia de transición por un lado, y también la justicia penal internacional, y sobre todo la de derechos humanos, que nos ha dado muchas herramientas para la reparación de víctimas colectivas. Cuando la comunidad es la víctima y no solo cuando hay un perjudicado, que es lo que le interesa generalmente al proceso penal, que haya un perjudicado, un damnificado, un lesionado. Y aquí lesionados somos todos cuando se ha poluido el aire o contaminado las aguas. Por lo tanto, o cuando hay una corrupción sistémica que determina cómo se va a ordenar el territorio y cómo algunos, los de siempre, se benefician con la venta de los mejores terrenos que antes fueron declarados terrenos malos. Por poner ejemplos simples de todo lo que tiene que ver la amplia gama de delitos que podemos hacer ingresar en esta línea de delitos que tienen que ver con la economía o con lo socioeconómico, según la doctrina española. Lo que no tenemos que estar de acuerdo es con aquellas doctrinas, creo que parte de la italiana, que siguen insistiendo que tienen que ver con delitos contra el patrimonio. No, dejemos los delitos tradicionales contra el patrimonio a un lado cuando estamos hablando de intereses colectivos o difusos. Eso creo que también tiene que quedar en claro. Entonces, veamos cuáles son los inconvenientes entonces que debe superar la justicia restaurativa para ingresar en el mundo del derecho penal, ¿no? Y cómo debería ser implementada. O sea, si el derecho penal entonces acepta los objetivos de la justicia restaurativa, nada impide que puedan ser aplicados también a los delitos socioeconómicos. Por lo que tendrá una mayor relevancia, o lo que debería tenerlo será la reparación del daño y la prevención de daños futuros. Porque la función del derecho penal justamente es la protección de bienes jurídicos a futuro. A futuro. Esa debería ser parte del cambio de paradigma. Dejar de mirar el pasado, dejar de mirar un pasado dogmático construido sobre la expiación de la culpa, que no ha sido abandonado todavía, y pensar que lo más importante es la reparación inmediata de las víctimas y la garantía de no repetición, porque esa es la prevención especial positiva, y eso es lo que da también prevención general integradora o positiva.
Primero porque consideró en la integración a la víctima y no solo la norma abstracta, que fue el gran problema de toda la construcción de la teoría del delito, la abstracción, ¿no? Sobre la que se ha construido cuando estamos hablando de casos reales, cuando estamos hablando de que mediata o inmediatamente nos afecta a nosotros. Sin embargo, el derecho penal se ha construido como una abstracción en la cual, siguiendo los alemanes, nos han dicho que lo importante es reafirmar el valor de la norma, no hemos salido de Hegel en el sentido de la negación, y no está mal, de alguna manera, que no salgamos todavía de Hegel, porque una de las funciones principales del derecho penal es contradecir, si es que tiene un mensaje quien comete un delito o quiere dar un mensaje, hay que contradecirlo y de forma inmediata. Y esa es la reacción penal. En lo que nos hemos equivocado es en cómo reaccionamos. Y pensamos que la reacción indicada son determinadas penas cuando, por ejemplo, en los delitos económicos, penas a personas jurídicas que tengan que ver con multas, nada tiene que ver con las víctimas ni con los daños. Nada tiene que ver. Simplemente van a arcas del Estado y sabemos que esas víctimas, en primer paso, han sido víctimas del propio Estado, del propio sistema, porque son víctimas generalmente alejadas de los centros donde los servicios funcionan y donde el Estado se ocupa de los pobladores. Por lo tanto, es una complejidad social también que se tiene que atender cuando hablamos de reparación de las víctimas. Y por eso es que digo que hay que recurrir a la jurisprudencia de los sistemas de derechos humanos, porque han desarrollado en sus sentencias de reparación criterios muy buenos que incluso han influido en las decisiones de la Corte Penal Internacional en lo que tiene que ver a la reparación como un objetivo que también está vinculado con los crímenes más graves que se pueden llegar a cometer. Y entonces, si para los crímenes más graves la reparación es un objetivo fundamental, ¿por qué no lo sería para los más leves? ¿Y por qué no lo sería para los de mediana entidad? ¿Por qué seguimos insistiendo que la justicia restaurativa solamente funciona para los jóvenes? ¿Y por qué no para los adultos? ¿Qué diferencia hay? ¿Un mes cumplidos los 18 años de edad? Hay cosas que siguen siendo ilógicas, pero las seguimos defendiendo porque decimos, bueno, al menos nos la aceptan para los jóvenes, quedémonos en esa franja etaria. ¿Por qué? Digo yo. Si funciona para los jóvenes un mes después de cumplir los 18, tiene que seguir funcionando para ese mismo joven, ahora convertido por arte de magia en adulto. Por lo tanto, la lucha que tenemos que dar es porque las herramientas y las lógicas de la justicia restaurativa sean aceptadas para todos los delitos y para todos los delincuentes. Con más razón cuando estamos hablando de los poderosos. Ahora, los poderosos no solamente basta con que devuelvan lo adquirido ilícitamente o los beneficios obtenidos a través de las conductas injustas y delictivas, sino más bien que tienen que pasar por procesos de concientización. Y ahí está la justicia restaurativa. Tienen que asumir lo que han hecho. Porque si sabemos de técnicas de neutralización, son las que se aplican desde siempre para los poderosos. Pero no los poderosos en sí mismos, sino también los propios sistemas que le permiten, a través de todas las herramientas que existen para negociar pena y la propia culpabilidad, la propia declaración de culpabilidad, la vía de salida con el honor intacto y con el prestigio de la empresa inmaculado luego de haber pasado por el sistema penal. Y ese es uno de los puntos que tienen que cambiar. Y creo que cuando hay reparación aún con estos poderosos, tiene que haber y ahí sí vuelvo a Hegel, una contrariedad a lo que hicieron, una contradicción y un mensaje de esto usted reparó porque cometió un delito. Por lo tanto, si usted reparó y usted compensó lo injusto, yo tengo que terminar con el principio de inocencia y con ese estado de sospecha y declarar la culpabilidad. Lo que no hace falta ahí en ese caso va a ser una pena de multa. Lo que no hace falta, si es una persona física o si vamos a la figura de quien cometió el delito en nombre de la empresa, es una pena de cárcel que se adjunte a la reparación del daño quizá y alguna otra conducta que se le pida en beneficio de la comunidad o similar. O el propio, como se habla de pena de banquillo para estar sometido a un proceso penal, podemos hablar de que el pasar por los procesos restaurativos sería esa pena de banquillo que se dice en el sistema procesal para quien es sometido a un juicio con independencia de la condena final. Entonces, la reacción del sistema generalmente frente a los poderosos es una pena de multa. Y una pena de multa que se va a beneficiar, porque el caso seguramente cuando son multinacionales se judicializó, ¿saben dónde, no? En el país donde tiene la casa central esta gran multinacional. Por lo tanto, si los delitos son cometidos
en la zona minera de Chile por una empresa canadiense, quien se va a beneficiar al final del camino con la pena de multa va a ser el PBI de Canadá, no ninguna de las víctimas chilenas a las cuales esa empresa contaminó aguas, aire y todo lo que ustedes se puedan imaginar, además de haber contribuido posiblemente a corromper algunos funcionarios públicos en la zona en la que llevan a cabo las extracciones. ¿Para qué? Para no ser controladas, por ejemplo. Y me olvido de la manera en que fueron adjudicadas, los lugares, los terrenos. Bueno, es inimaginable la cantidad de delitos subyacentes o que pueden estar simplemente en una adjudicación de un territorio para una empresa extractiva. Pero imaginen que va mucho más allá de lo que nos dice la prensa, ¿no? Aquí en Chile la prensa se encarga de otras cosas, portonazos y otro tipo de delitos, de los cuales están toda la mañana, durante horas, mostrando el mismo video, causando terror en la población, cuando realmente creo que lo que nos debería de atemorizar es que puedan existir sistemas absolutamente corruptos que funcionan por debajo de la legalidad y que, por supuesto, como es un sistema el que está corrupto, no se percibe ni por las autoridades, ni por la prensa, ni por la sociedad, de que estamos siendo víctimas constantemente de determinadas prácticas delictivas. Y hay que decirlo con todas las letras. Entonces, que quede claro que tiene que haber una intervención del derecho penal reparadora, que tienen que ser los daños pasados, pero mirando siempre el futuro, que lo inmediato tiene que ser la reparación de las víctimas, de que las penas tradicionales fracasan para este tipo de criminalidad. Si es una multa, aunque sea puesta en el lugar donde la empresa ha delinquido, el monto de la multa se va a trasladar al costo luego a los consumidores en el costo de los precios de los productos. Imagínense que haya sido responsabilidad por el producto, es muy simple, la multa luego se traslada. O peor, se pone una multa tan ejemplarizante, con una prevención general casi negativa, que esa empresa va a tener que cerrar posiblemente. Imagínense cuando esa empresa es el único sustento de las propias víctimas, ¿no? Una empresa en un pequeño pueblo en el cual las propias víctimas, que son víctimas, por ejemplo, de delitos que tengan que ver con lo laboral, es la única fuente de trabajo. Y el castigo es tan ejemplar contra esa empresa que termina cerrando y todas las víctimas se quedan sin su fuente de trabajo. La solución hubiera sido esa multa ejemplarizante o controlar como es debido los inspectores de trabajo a esa empresa. ¿Qué quiere decir? El derecho penal no va a solucionar esto. El derecho penal tiene que contribuir a una solución pacífica y social. Y además tiene que responsabilizarse de las consecuencias jurídicas. El sistema penal no se responsabiliza de las consecuencias sociales. Simplemente hace justicia, pero no hace justicia social. Hace esa justicia abstracta que dicen los alemanes, pero lo que les falta es la cuota de que sea justicia también social y de que tenga que lograr pacificación social. Por mejor redactada que esté esa sentencia y por mayor cantidad de años de pena que se pongan si es una privativa de libertad, que es lo que termina resaltando no solamente los medios de prensa, por ende la población en general, sino también los propios sistemas de ascensión de jueces y fiscales, que generalmente son los más draconianos, aquellos que suben más rápido que los que tratan de imponer alternativas o la propia justicia restaurativa, porque saben que se los considera factores distorsionantes de un sistema que en mi opinión funciona muy mal. Entonces, pero si no tomamos conciencia nosotros primero, no vamos a hacer grupos de presión frente a los medios de prensa, ni vamos a hacer grupos de presión frente a los propios políticos, ni tampoco frente a ni la Suprema Corte de Justicia, ni el Tribunal Constitucional, ni quienes aplican las leyes. O sea, es una presión no violenta, es una presión de los argumentos y de las ideas. Es un nunca más que también lo podemos trasladar de las víctimas del terrorismo de Estado a cuando somos víctimas constantes a diario de determinados criminales poderosos que terminan logrando la impunidad porque el propio sistema se las garantiza. El propio legislador, cuando hace los tipos penales, da todas las herramientas para que esto termine en negociaciones que culminan en la impunidad luego de esa negociación. Por lo tanto, algo tiene que cambiar, al menos que durante esas negociaciones sean públicas y no secretas, que esas negociaciones tengan la validez similar a un juicio oral, que no se lleva a cabo cuando es una negociación privada. No puede quedar en la laptop grabada del fiscal y que no la podamos conocer los demás.
A veces ni el juez la puede conocer los términos de los acuerdos. Simplemente el juez ve que se haya cumplido determinadas garantías. Ha sido voluntario, a usted lo presionaron, usted aceptó los daños y aceptó repararlo de esta manera, pero no sabemos más nada que eso. Son las preguntas que hace control formal, no hay un control material de lo que se ha conversado. Y además, como todo aquello que sucede en Las Vegas queda en Las Vegas, todo lo que se habla en mediación no puede ser trasladado luego, si se cumple, a un proceso penal, y está bien que así sea, si luego de la reparación cumplida se extingue la acción penal, sí deberíamos conocer qué aceptó, qué fue lo que hizo, por qué reparó. Ahí tenemos algo que tenemos que de alguna manera resolver, porque una de las funciones principales del sistema penal es la publicidad. Y otra es la certeza jurídica. Por lo tanto, tenemos que saber lo que pasó. Por más que salga por alternativas, tenemos que saber qué es lo que se habló. Tenemos que saber por qué reparó esa empresa. ¿Cometió un daño? ¿Fue responsable? ¿Se responsabilizó? ¿Asumió la responsabilidad? Pues más efecto positivo, punitivo que ese, yo no conozco. Entonces, me parece que frente a la criminalidad que da lugar a víctimas difusas, hay soluciones. Las víctimas pueden participar de procesos restaurativos a través de delegados, a través de representantes. Hay representantes de la comunidad, por supuesto, los hay, y podrían participar perfectamente con los delincuentes que han causado estos graves daños. Y sería bueno, como ha exigido John Broadway, que sean los accionistas de las empresas los que tomen conocimiento y no siempre sean los fusibles intermedios, los ejecutores, los agentes de compliance, los que son responsabilizados en un sistema que se ha construido para que los accionistas y los dueños queden siempre incólumes y que a través de los sistemas de cumplimiento sean el oficial de cumplimiento el que dé la cara, el que esté en posición de garante. No. Los que tienen que participar de la justicia restaurativa hay que cambiar ahí la lógica punitiva. Son los dueños de la empresa, los accionistas, moléstenlo si están viviendo en Suiza, que vengan, que participen, hay Zoom. La pandemia nos dejó un montón de herramientas por las cuales pueden responsabilizarse de las empresas que tienen funcionando. No debemos de aceptar un sistema que termina entregándonos, como la lógica del chivo expiatorio, al agente de cumplimiento o al gerente general o similares lógicas político-criminales. No, si incluimos la justicia restaurativa, quien tiene que asumir responsabilidad para que esto no vuelva a suceder, porque cambian el agente de cumplimiento y sigue funcionando la empresa. Es como el crimen organizado. Si van por la cabeza de Pablo Escobar, al otro día hay un nuevo Pablo Escobar, porque el sistema tiene que seguir funcionando, porque no es un Pablo Escobar solamente. Un Pablo Escobar sin un sistema financiero, sin un sistema donde luego los dineros descansen en paz. No sé por qué me vino Suiza a la cabeza, pero hay otros lugares en los cuales los dineros, luego de pasar por varias jurisdicciones, terminan a salvo de toda trazabilidad. Pues bien, si la City de Londres es uno de los lugares por donde más pasa el dinero, pues que no sea el Reino Unido el que luego nos dicte las normas del Gafi. Cosas mínimas que tenemos que también que pensar cuando pensamos de criminalidad económica. Y tenemos que atrevernos a enfrentarnos a los poderosos, porque si no, de nada vale hablar de la justicia restaurativa, cómo podría ingresar en este ámbito. Entonces, justamente el sistema penal nos tiene que proteger de estos daños, porque son los más graves, y de estos criminales porque son los más poderosos, son los que tienen mayores herramientas para blindarse, para no responsabilizarse, para entregar mandos intermedios a gente de compliance, un gerente, lo cambio en 2 minutos, hago un llamado incluso abierto en internet porque mi reputación está intacta, ¿no? Lo vimos con el caso Odebrecht. Todas las empresas que tuvieron relación con Odebrecht lavaron su imagen a través incluso de, si se quiere, hasta de fondos fiduciarios. Y se lo dejo abierto a Beatriz el problema para que luego ella lo resuelva, ¿no? Seguramente que se va a encargar de hablar del acuerdo que llegó Siemens para volver a lavar su imagen. A tal punto que la criminología ya nos habla del greenwashing y del lavado de imagen posterior. ¿Por qué? Porque en todas estas soluciones que se dan para los poderosos no aparece la mácula de la culpabilidad. No aparece, por más que se responsabilicen participando de la negociación, no hay responsabilidad final, porque esa negociación extingue las acciones penales, porque esa
negociación luego es una compensación meramente monetaria, y seguimos con las lógicas de antes. Esta es una nueva lógica. La responsabilización es: voy a tomarme en serio la extracción de minerales, voy a tomarme en serio la planta de celulosa, voy a tomarme en serio cómo yo con otros amigos, empresarios, altero, modifico los precios, cómo creo cárteles, y no son los cárteles que nos han inventado para las drogas. Las drogas no funcionan como cárteles, hace años, que funcionan con pequeñas uniones, ni siquiera son duraderas en el tiempo. La Convención de Palermo está equivocada en ese sentido, no hay ni siquiera duración en el tiempo, ¿ok? Es como que en la Convención de Palermo tomaron mucho de lo que Hollywood nos había ya querido vender, y además estos mafiosos no escuchan ni siquiera ópera, escuchan cumbia, escuchan otro tipo de músicas, y en Londres escuchan pop y rock. Entonces, tengamos en cuenta que estamos enfrentándonos a quizá los mismos que influyen en el momento que se hacen las normas. Estamos enfrentándonos a aquellos que influyen en los que controlan las normas. Nos persiguen mucho a los países más pequeños para que hagamos todos los deberes que crea el Gafi, pero lo sigue incumpliendo el propio Estados Unidos en su propio territorio. Ya no precisan ir al Caribe. Pensemos en Delaware. Es donde hay más empresas en el mundo tributando que solamente tienen casillas de correo. Ya no queda espacio ni para que puedan abrir una oficina. Entonces tenemos que entender de lo que se trata, ¿no? No se trata de simples delitos, no se trata del portonazo que ocupó toda la mañana hoy en la televisión chilena, para nada. Se trata de algo que va más allá de lo que podemos llegar a entender si no empezamos a discutir en profundidad. Si nos quedamos en el tipo penal, dice, debería... Estamos en una conversión que está muy bien, que es técnica, que puede servir, pero que no se va a aplicar. Lo que tenemos que dinamitar son las bases de cómo hemos pensado todo esto, porque hay que repensarlas y porque realmente tiene que entrar, si queremos que ingrese la justicia restaurativa, tenemos que empezar a cambiar las lógicas de la reacción. Lo que no pueden quedar son impunes. Entonces, tenemos que discutir incluso qué es impunidad. Porque para mucha gente, todas las alternativas, incluso procesales, son impunidad, o significan impunidad, o significan una reacción light, porque pensamos solo con determinadas lógicas punitivas. Y la justicia restaurativa es punitiva, y lo vengo diciendo desde el primer momento, y cuando empecé a escribirlo era minoría absoluta. Hoy en día, por suerte, cada vez más se discute la justicia restaurativa como complemento de la justicia penal. Bueno, aleluya. Yo cuando lo empecé a decir, prácticamente era una mala palabra. Muy pocos autores lo decían y estaban siempre criticados por la mayoría de autores de justicia restaurativa, que se escribía todo en inglés, por supuesto, ¿no? Era una discusión en inglés, no era una discusión en español. Por suerte la empezamos a tener en español. Lamentablemente, quienes primero la empezaron a escribir en español sobre esto eran todos abolicionistas o seducidos por las ideas de Neil Christie, Hulsman, y claro, ahí yo tenía que dar mis peleas también, ¿no? Porque eso no funcionó ni siquiera en el mundo idílico de los países nórdicos. Ni siquiera pudieron lograr avances. Claro, sí, si vemos hoy Países Bajos, que cierra cárceles porque no tiene presos, bueno, lo lograron por otro lado. Lo lograron en el ejercicio, en la praxis, pero no porque sean abolicionistas. Los delitos siguen existiendo. Lo que hay es otra forma de resolver los conflictos. Entonces, tampoco se soluciona creando normas, porque si vemos las normas que hemos creado de mediación, por ejemplo, una que la redacté yo incluso para el proceso penal uruguayo, la mediación extrajudicial, se aplica en menos del 1% de los casos. ¿Por qué? Porque los fiscales no derivan a mediación. Entonces, tenemos la norma, pero ni siquiera los fiscales creo que han sido formados en justicia restaurativa. Entonces, tenemos una norma que no se aplica. Por lo tanto, una cosa es la norma en los libros y otra cosa es la norma en la praxis. Entonces, quizá primero hay que crear la necesidad y luego sacar el medicamento. Ahí yo creo que saqué el medicamento antes de que la enfermedad se comprendiera que existía. Por lo tanto, no se aplica la norma. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta, pero además lo tenemos que tener en cuenta porque nosotros vivimos en sociedades bastante más desiguales que las que discuten justamente la necesidad de la justicia restaurativa y las que la aplican. Y entonces, cuando tiene que ver con delitos socioeconómicos en sociedades desiguales, con más razón tenemos que buscar esos vestigios de violencias estructurales o sistémicas, como yo les decía,
incluyendo por supuesto la corrupción como una de las peores, donde la justicia restaurativa se hace más necesaria para disminuir esas inequidades por medio de la participación directa, ahí sí, de las partes enfrentadas por el delito y de otros miembros de la comunidad que puedan asistirlas durante esos encuentros restaurativos. Y ahí sí encaja perfecta esa definición de la justicia restaurativa frente a este tipo de criminalidad que lesiona bienes colectivos de forma difusa, sí, de peligro, sí, por supuesto, pero que atañe o que afecta a toda la comunidad y no que sea necesario que los sistemas penales estén diciendo, bueno, ¿y cuál es el damnificado? Si no demuestra, si no su legitimidad o su legitimación, no podrá accionar, por favor. Esas son las lógicas que tienen que cambiar si estamos hablando de estos bienes difusos o colectivos. Que no el propio sistema cree el blindaje para los poderosos, justamente exigiendo una identificación de un daño concreto, cuando sabemos que son daños acumulativos en la mayor parte de estos delitos. Entonces, la ley no puede hacer la trampa en ese sentido y la ley no puede blindar a este tipo de delincuentes o a este tipo de delitos. Por más que sean los principales engrosadores del Producto Bruto Interno, porque tenemos esa contradicción. Un libro que sacamos con el profesor Heffender hace 2 años, yo ahí hablo del lavado de dinero y digo cómo hacer una política criminal de lucha contra enemigos cuando se trata de los amigos. Entonces, ese es el problema. Tenemos que empezar a pensar los intereses y la lógica que está detrás de lo que después nosotros, como meros dogmáticos, vamos a analizar desde un punto de vista meramente y exclusivamente jurídico. Y ahí también está nuestro error. Si no ampliamos, si no expandimos nuestra conciencia, incluso como penalistas, nos vamos a quedar en estos discursos técnicos o tecnicistas que, en mi opinión, poco pueden ayudar a que la justicia restaurativa ingrese al sistema penal y no solo frente a la criminalidad económica. Entonces, para cerrar, la justicia restaurativa es un complemento necesario, pero además es urgente para la justicia penal que cumpla con las funciones de prevención de bienes jurídicos, si es que la seguimos legitimando por esa vía, ¿no? Salvo que encontremos otras, que también las hay, ofertas las hay, pero seguimos diciendo que es para proteger bienes jurídicos. Entonces, hay que crear esta nueva lógica, o crear o entenderla y aceptarla, esta nueva lógica sancionatoria en las formas de reacción al delito, donde la reparación del daño es una meta alcanzable, también a través de encuentros entre autores y víctimas, en ese contexto que admita que también otros actores de la sociedad puedan participar, porque no solamente basta con los encuentros. Esos acuerdos de reparación tienen que cumplirse. Si no se cumplen, de nada ha servido todos los encuentros. Entonces, no solamente cumplirse hacia el pasado, sino como control hacia el futuro. Entonces, la incorporación debe justificarse de la justicia restaurativa como una herramienta más útil y eficaz para reaccionar a los delitos más graves, ¿no? Porque se ocupan de los daños más graves y porque ponen en peligro los bienes jurídicos más importantes. Por más que sean difusos, tienen que ver con la vida misma, tienen que ver con el medio ambiente. ¿Qué haríamos sin propiedad? Todavía si tenemos agua de un río que podamos tomarla, podemos subsistir, o cazando animales que sean salvajes, pero si no podemos respirar, por más propiedad que tengamos, no hay hoy. Entonces, el concepto de víctima tiene que ser también reformulado, tienen que ingresar los conceptos de víctimas colectivas, difusas, o incluso las personas jurídicas, porque hay directivas de la Unión Europea que no consideran a personas jurídicas como víctimas. Ahí también tendríamos que ver, porque las personas jurídicas no digamos que son siempre delincuenciales, sino también a veces sufren ellas también los propios delitos de otras personas jurídicas, quizás, de malos competidores en el mercado. Entonces, tenemos que rever estos conceptos, pero es posible, está todo por hacerse, y la concepción de ese daño, que es un daño social, de tipo social, tiene que incluir no solo las reparaciones monetarias, eso está claro, ¿no? Sino todas las formas simbólicas de reparación y similares herramientas que garanticen esa no repetición de los hechos, y será la mejor forma de prevenir nuevos daños. Si quiero, en lugar de hablar de bienes jurídicos, de daños, por ejemplo. Hay un montón de cambios que tenemos que empezar a hacer, o equivalencias funcionales, como las he llamado yo en su momento. Entonces, hay que evitar que los delincuentes de cuello blanco
se beneficien de todas esas herramientas de negociación que se basan solamente en la devolución de los dineros, paguen los tributos que no ha pagado, ¿no?, en el sistema español, que hagan prescindir de la declaración de culpabilidad y de la responsabilización por los daños causados. O sea, y esos procesos restaurativos con participación de estos colectivos, incluso empresariales, o de estos delincuentes de cuello blanco, con grupos de víctimas, puede ser muy útil para lograr crear esa conciencia que yo les decía en el accionar futuro de estos mismos grupos poderosos que cometen estos daños como parte de su actividad quizá, hasta normal, porque lo legal y lo ilegal muchas veces tienen unas fronteras muy borrosas. Entonces, y esto más allá de los programas de compliance, y lo digo bien claro, más allá de los programas de compliance, que no responsabilizan a los dueños, sino a los que manejan en posición de garante el programa de cumplimiento. Entonces, esta inclusión de la justicia restaurativa al sistema penal permite esa intervención que mire al futuro, ¿no? Compensa el pasado, pero mirando el hoy y mirando el mañana, que es lo que le falta al derecho penal. Y además exigiendo que no solamente las soluciones que el derecho penal llega sean perfectamente jurídicas, sino que tengan en cuenta las consecuencias sociales al momento de su dictado y de su ejecución. Entonces, por acá yo me quedo, Raúl, espero haber sido bastante, no sé si llamarlo picante o haber puesto un gato arriba de la mesa, esa es mi idea. Y bueno, y creo que también está abierta la discusión para la exposición de Beatriz, que me parece que concatena con alguna de estas cosas. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por tu interesante exposición que da lugar a muchas preguntas, así que luego seguimos debatiendo. Así que gracias, Pablo. Vamos a dar entonces la palabra a la profesora Beatriz López de la Universidad de Castilla-La Mancha, a quien le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Beatriz, por favor. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar quiero comenzar dándole las gracias a Pablo porque ha sido a través de nuestras conversaciones sobre esta temática, sobre justicia restaurativa y sobre la necesidad de buscar unos nuevos fundamentos, un nuevo planteamiento del sistema penal, el que de alguna forma me ha hecho que me interesara todavía más esta cuestión, y por supuesto al profesor Raúl Carnevali por contar conmigo para este seminario, por confiar en mí, aún sin haber tenido la oportunidad de conocernos presencialmente, para este seminario que se enmarca en el proyecto de investigación al que hacía anteriormente referencia. Yo por mi parte voy a recoger algunos de los guantes que Pablo ha dejado en su exposición, pero mi aproximación va a ser un poco distinta, en el sentido de que voy a intentar dar unas claves precisas, algunas ideas sobre cómo podemos enfocar un nuevo sistema de sanciones restaurativas. Por eso estamos hablando de justicia restaurativa. Y en concreto, cómo podríamos incardinar la cuestión de los fondos fiduciarios como sanción restaurativa. Yo iba tomando notas, ¿no?, de lo que iba comentando Pablo y de algunas cuestiones que iban saliendo, y una de las cosas básicas, ¿no?, que comentaba Pablo en su intervención era que la justicia restaurativa, decía, que es un campo de acción nuevo. Por supuesto que lo es, lo comentábamos también al principio en la sesión. Esto es una materia que, a pesar de que la cuestión penal nos iba señalando desde hace tiempo que había que buscar nuevas respuestas, nuevas reacciones, ¿no?, al delito, a las conductas que se consideran que no son aceptables dentro de un determinado sistema social. Lo cierto es que la justicia restaurativa ha tardado bastante en llegar y todavía no podemos hablar de un campo de investigación ni tampoco de un campo práctico que esté totalmente consolidado o asentado, ¿no? Pablo, por ejemplo, hacía referencia a esta cuestión en el sistema procesal uruguayo, ¿no? Lo mismo podríamos decir con respecto a algunas cuestiones en España, por ejemplo, con respecto a la justicia penal de menores, porque no se aplica en otros ámbitos, etcétera. Si la cuestión de la justicia restaurativa es un campo que está abierto, es un campo todavía de acción que no está consolidado, lo mismo podríamos decir, incluso con más razón todavía, con respecto a la cuestión de los fondos fiduciarios, que si bien creo que es un instrumento de reparación que puede tener una enorme proyección y una enorme versatilidad, es desde luego un elemento, un instrumento sobre el que
prácticamente no se ha trabajado a nivel doctrinal, y aunque sí que existen algunos ejemplos de cómo a nivel internacional se han implementado fondos, ¿no? Se hacía referencia antes al caso de Siemens en Alemania, no es el único, hay más. Decía que hay casos a nivel internacional en el ámbito del derecho comparado, ¿no? Podríamos decir, sobre cómo se implementan estas herramientas. Lo cierto es que queda todavía mucho campo por resolver. Y no solamente desde un punto de vista práctico, sino también, como decía, y es ahí donde voy a centrar yo mi intervención, con cómo podemos incardinar la cuestión del fondo fiduciario dentro de las sanciones restaurativas en ese nuevo sistema de la justicia restaurativa, algo que no es para nada complejo. Sencillo, perdón, es bastante complejo. Para empezar, como introducción a por qué un fondo fiduciario, por qué pensamos en esta cuestión tan compleja, en esa suerte, ¿no? de mecanismo de gestión de carácter financiero de un daño, por qué pensamos en eso que parece un tanto sofisticado. Bueno, pues creo que entre las distintas posibilidades que nos abre la justicia restaurativa, la propia naturaleza del fondo fiduciario se adapta perfectamente a lo que se exige en el ámbito de la justicia restaurativa en relación a su finalidad. Y básicamente porque un fondo fiduciario es simplemente podríamos decir, un armazón jurídico, es un negocio privado, un contrato privado que permite implementar proyectos, programas, otro tipo de actuaciones, generalmente de carácter amplísimo, con el que podemos contrarrestar el impacto negativo presente. Luego haré una mención a esta cuestión de la gestión del daño, que se pueda derivar de un comportamiento de carácter ilícito. Y en ese sentido estoy también de acuerdo con lo que se ha discutido antes, con lo que planteaba Pablo. La justicia restaurativa y, en consecuencia, las sanciones restaurativas tienen que ir mucho más allá de esos encuentros individuales, de sanciones demasiado apegadas a esa otra justicia penal tradicional, van mucho más allá de la mediación. La justicia restaurativa y, por tanto, la sanción restaurativa tiene que buscar una restauración, dada la redundancia, una preservación también y una implementación de ese tejido social, de ese tejido socioeconómico que se ha visto dañado por el comportamiento delictivo. Y en relación a los fondos fiduciarios, con respecto al tipo de comportamiento con respecto al que se pueden aplicar, aquí también hay que hacer una distinción bastante clara que también se discutía anteriormente. El fondo fiduciario, por su propia naturaleza, encaja bastante bien con el espectro de, voy a utilizar la categoría que se ha hecho referencia aquí, no voy a utilizar la que utilizamos en la doctrina española, encaja bastante bien con esa delincuencia de carácter económico o, si queremos mejor, con comportamientos de carácter ilícito, de carácter corporativo. Es aquí, yo creo, donde mejor se aprecia la versatilidad que puede tener el fondo fiduciario. Es más, el fondo fiduciario, desde mi punto de vista, es una suerte de prolongación de una buena práctica de responsabilidad social corporativa. Creo que aquí sería una de las claves para entender bien cómo podríamos encajar el fondo fiduciario en el marco de la justicia restaurativa. Como digo, ver cómo a través de esos comportamientos ilícitos corporativos podemos conectar con la responsabilidad social corporativa, y esto nos permitiría darle una mayor proyección hacia el futuro al fondo fiduciario. En este sentido, por ejemplo, yo creo que esta es la lógica o el espíritu que de alguna forma guía a este tratado vinculante entre empresas y derechos humanos elaborado por Naciones Unidas, que ya seguro que saben que es un proyecto de convenio internacional que está actualmente en discusión. Pues precisamente este planteamiento de conexión de fondos fiduciarios con responsabilidad social corporativa, yo creo que es lo que late en el fondo del artículo 13.7, que es donde se plantea la creación de un fondo fiduciario internacional con el que se pueda resarcir a las víctimas de comportamientos de carácter corporativo. Y con independencia del planteamiento que ahí se hace, con los comentarios que se hacen por cada una de las delegaciones, como decía antes, es evidente que este es un instrumento que tiene mucha potencialidad, pero plantea también muchos problemas prácticos, y esto está lastrando que tanto en el ámbito del hard law como del soft law esté teniendo un mayor
desarrollo, un desarrollo más rápido. Por ejemplo, si bien aparece en este tratado internacional, en este proyecto de tratado internacional entre empresas y derechos humanos liderado por Naciones Unidas, únicamente se hace referencia en ese artículo que mencionaba antes, pero su negociación se ha diferido, se va a llevar a cabo de manera independiente y aparte de este propio tratado. En cualquier caso, como decía, el fondo fiduciario es una cuestión que está ahí, está sobre la mesa con sus problemas, pero en cualquier caso es un elemento que debería ser de referencia dentro del ámbito de la justicia restaurativa. Y a este respecto, simplemente por darle una mayor sistematización a la cuestión, el fondo fiduciario, aunque no se menciona explícitamente, creo que encaja perfectamente con los denominados principios Ruggie también, que intentan ordenar un poco cuál sería la forma en la que los procesos restaurativos podrían tener lugar entre empresas y víctimas cuando existen violaciones de derechos humanos. Pues como decía, si bien en estos principios, esta pieza clave de soft law no hacen referencia específica a los fondos fiduciarios, creo que encajarían perfectamente dentro del ámbito del tercer pilar y además encajarían muy bien dentro de los distintos sistemas de reparación a los que se hace referencia en esta pieza de soft law. En este sentido, si en esos ejemplos en el derecho comparado en el ámbito internacional vemos la tipología de fondos que se han puesto en marcha para resarcir a las víctimas, para intentar iniciar procesos de justicia restaurativa, vemos que hay una conexión bastante clara. En ese sentido, hemos hecho referencia a los fondos fiduciarios que se han creado, por ejemplo, en el caso Siemens, pero no es el único y no me voy a extender en ello, luego lo podemos comentar más adelante en la charla que vamos a tener a continuación, pero bueno, ahí estaría también el caso del fondo fiduciario que se creó para gestionar la multa que en Estados Unidos se le impuso a British Petroleum en el año 2010 para gestionar el desastre medioambiental que, si recuerdan, seguro que sí, que asoló el Golfo de México cuando estalló la plataforma petrolífera de Deepwater Horizon. También tenemos un ejemplo que yo creo que es muy interesante porque se sustenta en un tratado internacional previo de la OIT, este fondo fiduciario de Plaza Rana, que se constituyó cuando se intentó compensar por la pérdida de salarios. Esto es importante, ese matiz, ¿no? Que es lo que establece el convenio de la OIT, el 121, para compensar esa pérdida de salarios que experimentaron obviamente las familias de los trabajadores que murieron en este incidente del 2013 en Bangladesh y también a los cientos de heridos que se derivaron de ese hundimiento de los talleres en los que se fabricaba textil, básicamente. Ese es un ejemplo muy interesante y desde mi punto de vista probablemente el ejemplo de fondo fiduciario, aunque aquí hay un matiz importante porque se estableció como si fuese una fundación, el mejor ejemplo a nivel internacional sería esta fundación BOTA que se creó en el año 2009 a través de un memorándum de entendimiento entre Estados Unidos, Suiza y Kazajistán, otra vez cuando se recuperaron los activos y se impusieron multas, en este caso Giffen, que se utilizaban básicamente pues, para sobornar, ¿no?, a las autoridades de Kazajistán para obtener unas licencias de explotación de los recursos petrolíferos del mar Caspio. Estos tres ejemplos, estos cuatro ejemplos nos dan una idea de que, como decía anteriormente, la cuestión del fondo fiduciario está sobre la mesa. Vemos que es posible crearlos, aunque presentan problemas prácticos y sobre todo esta fundación, este fondo fiduciario constituido entre Suiza, Estados Unidos y Kazajistán, esta fundación BOTA, creo que nos puede dar unas ideas bastante concisas de qué es lo que se puede hacer, de cómo se debe hacer, aunque también de qué no se debe hacer en el caso de un fondo fiduciario. Decía antes que el fondo fiduciario creo que encaja perfectamente dentro de la lógica de la justicia restaurativa y es probablemente un instrumento que rompe bastante los esquemas, ¿no? Porque normalmente cuando uno piensa en sanciones penales, cuando piensa en reacciones frente al delito, no estamos pensando en una reacción constructiva,
que yo creo que es algo, está relacionado con lo que comentaba Pablo. Cuando desde los primeros filósofos, desde las primeras teorías, ¿no?, que intentan crear unas teorías sobre cuál debe ser el castigo, cuál debe ser el fundamento del castigo, siempre estamos pensando en una lógica reactiva de carácter destructivo. Y precisamente eso es una lógica que rompe bien el fondo fiduciario, porque el fondo fiduciario, si por algo se debería caracterizar como sanción restaurativa, es por constituir un mecanismo de gestión integral del daño que se ha hecho, facilitando la incorporación de todos los aspectos cooperativos, colaborativos y composicionales propios del proceso restaurativo, de la justicia restaurativa, pero sobre todo para ser un catalizador de cambio, que yo creo que esa es la clave, ¿no? Cuando hablamos de justicia transicional, con independencia de la definición que se adopte, con independencia de los principios a los que nos adhiramos, con independencia de las críticas que se puede hacer, si la justicia restaurativa tiene sentido precisamente es porque tiene que ser un motor de cambio, tiene que ser un catalizador de cambio. Es esta idea, ¿no?, que comentaba también Pablo. La sanción restaurativa, el fondo fiduciario, como armazón jurídico, como sanción restaurativa que nos permite implementar programas, que nos permite implementar acciones de carácter amplio para atajar el daño que se ha hecho, lo que tiene que hacer es promover un cambio real y un cambio efectivo, que no se agote en esa tradicional concepción, si queremos, de la finalidad resocializadora de la pena, de no quiero cometer delitos en el futuro, ¿no?, que es el sentido que tiene la resocialización actualmente, sino que en el proceso restaurativo, en mi opinión, debemos exigir algo más. Tiene que haber una intervención consciente hacia el futuro que propicie un cambio. No se trata de que la empresa o el empresario ya no cometa más delitos, sino que, como decía Pablo, sea consciente de qué implica gestionar una empresa de celulosa o explotar unas tierras o el desalojo de unas determinadas tierras porque se va a construir una presa. Eso se tiene que reflejar de alguna forma en un cambio proactivo hacia el futuro. Y aquí es donde yo entiendo que el fondo fiduciario puede desplegar su máxima potencialidad. Con respecto al contenido del fondo fiduciario, que es uno de los aspectos que yo creo que más problemática podría presentar a la hora de incardinarlo dentro de un sistema de sanciones restaurativas o dentro, si queremos, de una penología de la justicia restaurativa, es cómo dotamos al fondo fiduciario, que en sí, como decía antes, es un negocio privado bastante complejo. De hecho, haría de esta sanción restaurativa una norma penal en blanco prácticamente sin comparación, ¿no?, con lo que comprendemos o con lo que tenemos ahora. Sería fijar o estandarizar, más bien, cómo podríamos estandarizar ese contenido del fondo fiduciario como sanción de carácter restaurativa. Y en este punto, en la intervención inicial, cuando el profesor Carnevali explicaba uno de los problemas, ¿no?, de la justicia restaurativa, se refería a la cuestión de cómo delimitamos el daño. Bueno, pues aquí en el fondo fiduciario ocurre lo mismo. Como sanción restaurativa comparte algunas cuestiones, algunas problemáticas también comunes a la justicia restaurativa. Y precisamente esto de cuál es el sentido o cuál es el contenido que tiene que tener el fondo fiduciario como sanción, cómo definimos el daño que se tiene que gestionar, porque evidentemente el concepto de daño, desde la lógica de la justicia restaurativa, puede tener un efecto expansivo enorme. Y eso es algo que se tiene que controlar en relación a las sanciones restaurativas, en relación al fondo fiduciario, porque si nos dejásemos guiar por ese efecto expansivo que puede tener un concepto de daño o de víctima demasiado amplio, podríamos acabar introduciendo penas, sanciones restaurativas de larga duración, de muy larga duración, o incluso sanciones restaurativas de carácter perpetuo, algo que creo que por principio y en principio también creo que deberíamos rechazar. Por eso, a la hora de determinar cuál debería ser el contenido del fondo fiduciario como sanción restaurativa, creo que hay que matizar o habría que buscar fórmulas que nos permitieran compatibilizar una reparación efectiva del cambio, del daño, con una reparación
que fuese razonable también del cambio, para evitar que, insisto, tuviésemos ese efecto expansivo y nos fuésemos a sanciones restaurativas, a una penología de la justicia restaurativa que se extendiese demasiado en el tiempo. Y no solamente porque como penalista yo me posiciono siempre en contra, ¿no?, de las penas de larga duración, en contra de las penas de cadena perpetua, sino porque además entiendo que la lógica de la justicia restaurativa es otra, no consiste en aislar o en dejar en el ostracismo al autor, sino que hay que involucrarle, y eso pues no tendría sentido si vamos a planteamientos de sanciones restaurativas demasiado extensos, duraderos en el tiempo. Y aquí me estaba refiriendo a una cuestión estrictamente formal con respecto al contenido del fondo fiduciario. Del mismo modo, creo que otro de los aspectos claves que hay que analizar con respecto al fondo fiduciario dentro de la lógica de la justicia restaurativa es si sería compatible o no con otro tipo de sanciones. Y en este sentido podemos pensar que, por ejemplo, en el ámbito de la criminalidad corporativa, lo más habitual suele ser que el fondo fiduciario aparezca asociado a una suerte de fase de ejecución de la pena de multa, ¿no?, como podemos ver en el caso de la multa de British Petroleum, con el matiz importante de que ahí estábamos hablando del ámbito civil, no del ámbito penal, que eso también es importante matizarlo. Como decía, es importante analizar, es importante pensar si un fondo fiduciario como sanción restaurativa puede ser o no compatible con otras sanciones, especialmente con la pena de multa, y del mismo modo si el fondo fiduciario puede ser o no compatible con otros mecanismos de reparación. En principio, si bien el fondo fiduciario permite, a través de la implementación de programas o actuaciones de carácter amplio, permite una gestión bastante integral del daño que se ha generado y de lo que se quiere reparar, creo que no deberíamos descartar la posibilidad que en el ámbito de la justicia restaurativa fuésemos a escenarios de sanciones restaurativas conjuntas, de sanciones restaurativas que se imponen al mismo tiempo. Creo que hay otro reto, ¿no?, a la hora de abordar la cuestión de la penología restaurativa. Quizás estamos demasiado acostumbrados a pensar en la justicia tradicional, que básicamente despliega una respuesta punitiva basada en la pena de prisión, en ocasiones en la pena de multa, y pensamos que con eso se agota todo. Bueno, pues en la justicia restaurativa deberíamos ser quizás más creativos, ¿no?, por definición, por lo que exige la justicia restaurativa. Y en ese sentido creo que también en el marco de esta discusión adquiere una especial trascendencia qué ocurre cuando se extingue la sanción restaurativa. De nuevo, si pensamos por contraposición a lo que ocurre con la justicia penal clásica, con ese toque o ese componente o matiz retributivo, una vez que se extingue la pena de prisión básicamente o la pena de multa, es cierto que la responsabilidad penal concluye ahí, pero de nuevo estamos impidiendo, estamos limitando la posibilidad de que se proyecte un cambio hacia el futuro, un cambio real por parte del autor y también por parte de la víctima. En el caso de la justicia restaurativa y en el caso de los fondos fiduciarios, creo que se hace bastante patente que del funcionamiento de un fondo fiduciario al final, después de la implementación de programas, de actuaciones o de otro tipo de planes de contingencia que se puedan llevar a cabo, ahí se ha generado un know-how, no solamente de cómo se tiene que gestionar un daño, sino también de cómo se tiene que evitar un daño. Y ahí esto engarza muy bien con esa idea que planteaba Pablo de esa garantía de no repetición. Esto entronca muy bien con esa potencialidad que tiene el fondo fiduciario para crear un cambio real, un cambio significativo en comportamientos a futuro. E insisto, esto no solamente entraña que la sanción restaurativa, que el fondo fiduciario como sanción restaurativa tenga que desempeñar una labor preventiva o una función preventiva, sino también algo más, algo de cara al futuro, ¿no? Y conectando esta cuestión con esas ideas de Spalding de la justicia restaurativa, de la sanción restaurativa como catalizador o motor de cambio.
Si bien estas son algunas de las cuestiones básicas que habría que perfilar, que habría que pensar para ver cómo construimos un sistema de sanciones restaurativas y para ver cómo podemos incardinar, como decía, el fondo fiduciario dentro de esta penología de la justicia restaurativa, obviamente es el fondo fiduciario, otra vez por su propia naturaleza, presenta unos desafíos bastante importantes, ¿no?, que hay que perfilar y hay que concretar. Y entre ellos, el más evidente o quizás el más inmediato es que se trata de una sanción. El fondo fiduciario se trataría de una sanción restaurativa que tiene un coste de ejecución elevadísimo, prácticamente incomparable a otras sanciones tanto del ámbito restaurativo como del ámbito de la justicia penal tradicional. Sería una sanción que tendría un coste muy oneroso, que quizá incluso podría plantear problemas con el principio de proporcionalidad, por lo que sería necesario estandarizar de qué forma los fondos fiduciarios podrían ser constituidos, cómo deberían ser gestionados, quiénes son los sujetos concretos que deberían encargarse de la administración de ese fondo fiduciario. Y si bien, lógicamente, en principio, si estamos hablando de sanciones restaurativas, de un proceso restaurativo, podríamos pensar que un fondo fiduciario sería una suerte de fundación que sería gestionada por una especie de administrador concursal bajo la forma de una autoridad judicial aproximadamente. Creo que de nuevo aquí podemos ser más creativos y pensar, por ejemplo, en formas de colaboración público-privada, especialmente en aquellos casos en los que el daño es tan complejo, lo que hay que reparar es tan complejo que los recursos estatales, el conocimiento que puede tener una autoridad judicial sobre esa cuestión, pues se quedaría un poco corta, ¿no? Y como decía, aquí podríamos ir a formas de colaboración público-privada o incluso, llegado al caso, a formas de gestión de un fondo fiduciario en el que entrasen otros, como decimos en inglés, ¿no?, otros stakeholders que pudieran hacer valer sus perspectivas, sin perjuicio de que evidentemente la supervisión del fondo fiduciario, y aquí sí, probablemente lo adecuado sería que hubiese o bien una autoridad judicial o bien una autoridad internacional que lo fijara. Y en este punto, por ejemplo, varios de los fondos fiduciarios a los que he hecho referencia anteriormente dan muestra de que esto es posible y es factible, ¿no? Por ejemplo, la Fundación Botán del 2009, que estuvo en vigor casi una década, esta fundación estaba supervisada por el Banco Mundial para evitar precisamente que hubiese pues desvíos, ¿no?, desvíos de poder, desvíos de los fondos que se estaban gestionando. Otra de las cuestiones básicas que hay que definir cuando pensamos en el fondo fiduciario como forma de sanción restaurativa es cuáles deben ser los principios generales de actuación, porque si bien es cierto que he utilizado en varias ocasiones la palabra creatividad, ¿no? Tenemos que ser creativos a la hora de pensar en sanciones restaurativas, a la hora de dotarles de contenido, sin perjuicio de que utilice esta palabra, no estoy obviando las cuestiones sistemáticas o dogmáticas que van aparejadas a esta cuestión. Por eso aquí en concreto quiero romper esta punta de lanza, ¿no?, con la necesidad de estandarizar de nuevo cuáles deben ser los principios generales de actuación. Y aquí simplemente como referencia luego podríamos discutir qué principios deberían regir un fondo fiduciario. Tenemos por una parte algunos de los principios que ha elaborado la doctrina con respecto a la justicia restaurativa, pero también los principios Raggi nos pueden dar una idea de cuáles son estos principios que deben regir los mecanismos de reparación y que creo que se adaptan también perfectamente al fondo fiduciario. El fondo fiduciario, como dentro de los principios generales, pues tendría que ser legítimo, accesible, predecible, equitativo, transparente, compatible con los derechos humanos que están internacionalmente reconocidos, fuente de aprendizaje continuo, que eso me parece esencial para las sanciones restaurativas, y evidentemente estar basados en la participación y en el diálogo. Sobre esto habría muchísimo que discutir. Y como sanción restaurativa, el fondo fiduciario comparte gran parte de la problemática que tenemos en la justicia restaurativa, ¿no? Ya he hecho antes referencia a cómo vamos a delimitar el daño cuando estamos, por ejemplo, en el contexto de una empresa como British Petroleum, que por la explosión de una de sus plataformas ha generado un desastre medioambiental. ¿Cómo vamos a determinar el daño? Daño presente, daño futuro,
qué tipo de daños, daños a fauna, flora, también a la economía de las zonas costeras, cómo delimitamos ese daño. También tenemos que ver cómo determinamos quiénes son las víctimas. Y lógicamente aquí habría también mucho que discutir, ¿no? No solamente porque el concepto de víctima, tal y como se ha planteado en la justicia penal tradicional, era un concepto de víctima, podríamos decir, un concepto de víctima en sentido estricto, solamente se refería, probablemente porque el derecho penal nace apegado a esos bienes jurídicos personales y a ese daño al individuo en sentido estricto, pero tendríamos que comenzar a pensar en sentido un poco más amplio, quizá no solamente de víctimas en presente, sino quizá también en víctimas de cara al futuro. Y esto solamente es una idea que podemos discutir. Y lógicamente también creo que en el caso del fondo fiduciario habría que ver, habría que determinar no solamente cuáles serían sus estándares básicos como sanción restaurativa, sino también con respecto a la forma de implementación y de graduación de la sanción. Con independencia de que haya muchas de las cuestiones que se han construido en el ámbito de la justicia penal tradicional, que merecen ser repensadas, que merecen ser revisitadas, ¿no? Como dicen los anglosajones, creo que hay algo que sí que es esencial. Toda sanción, toda respuesta a un comportamiento delictivo tiene que estar basada en una individualización de lo que esa persona ha hecho. Yo entiendo que el principio de culpabilidad, aun siendo un principio de la justicia penal clásica, es un principio que hay que mantener, hay que individualizar la sanción. Y evidentemente la sanción restaurativa, el fondo fiduciario, tiene que ser expresión de ese, voy a utilizar la palabra reproche penal, porque es una nomenclatura, una terminología que todos conocemos, pero es cierto que tiene que expresar ese reproche penal, esa conminación penal, pero insisto, siempre desde la individualización de esa sanción. No creo que tampoco en el ámbito de la justicia deberíamos hacerlo con respecto a la graduación de la sanción. La individualización tiene que estar presente. Ahora bien, otra cosa distinta es cuáles son las reglas o los estándares que establecemos para abordar este nuevo sistema de sentencing, como dicen los anglosajones, ¿no? Eso es otra cuestión distinta. Y por mi parte, ya para concluir, porque creo que lo más interesante probablemente van a ser las preguntas que se van a plantear y la discusión, ¿no?, que después vamos a tener, varias ideas más. Fondo fiduciario. Es cierto que el enfoque que yo trabajo del fondo fiduciario es como sanción restaurativa en sentido estricto. Especialmente he trabajado la cuestión del fondo fiduciario en el marco de los comportamientos de criminalidades de empresa, sobre todo en comportamientos corporativos, pero lógicamente el fondo fiduciario es una herramienta tan versátil, permite una gestión tan 360 del daño que se hace, que posibilita otras configuraciones y quizá también podríamos pensar en darle cabida en los sistemas de justicia penal tradicional tal y como los tenemos. Por ejemplo, el fondo fiduciario puede perfilarse como una de las condiciones que pueden originar una suspensión o sustitución de la pena, una alternativa penal. Esta es saben que la suspensión condicional de la pena, sustitución de la pena, es la terminología que utilizamos en el sistema jurídico español. Sé que en el caso de Latinoamérica se utilizan otras terminologías, pero lo importante es que el fondo fiduciario puede utilizarse, puede instrumentalizarse como una alternativa penal. Pero cuidado, aquí haciendo una mención con respecto a algo que también ha dicho Pablo y es fundamental. Como alternativa penal que puede originar o que puede impedir el que se despliegue una respuesta penal más clásica de prisión, de pena de multa, hay que evitar siempre no solamente la impunidad en un sentido formal, sino también en un sentido material. Y esto es importante lo que decía Pablo, ¿no? En ocasiones los fondos fiduciarios, y lo hacía referencia con respecto al caso Siemens,
parece que lo único que hacen es lavar la imagen, ¿no?, de la empresa. Bueno, eso puede ser así, puede ser que el fondo fiduciario se pueda instrumentalizar por parte de las grandes corporaciones para esta finalidad, pero aquí lo clave sería buscar, como decía antes, esa conexión entre fondo fiduciario, responsabilidad social corporativa y esa legitimidad de ejercicio que tienen las corporaciones, que tienen las empresas, ¿no?, aludiendo a esa idea del buen ciudadano corporativo que se maneja tanto y tan últimamente, ¿no?, en la doctrina especializada. Pero en cualquier caso sería una posibilidad que se puede explorar. Lo mismo la cuestión del fondo fiduciario como una circunstancia atenuante de la responsabilidad penal. Obviamente aquí el límite sería de nuevo impedir la impunidad o al menos contener la posibilidad de que el fondo fiduciario se instrumentalizase desde la lógica del coste-beneficio, si queremos, ¿no? Pero bueno, podría ser una forma de introducir este tipo de sanción también en el ámbito de la justicia penal tradicional. Y en cualquier caso, el fondo fiduciario siempre podría quedar configurado también como una suerte de fase de ejecución de la pena de multa, que yo creo que esto es lo menos creativo, probablemente es lo más pragmático, pero también creo que puede ser lo menos creativo y se pierde un poco esa idea, ¿no?, del fondo fiduciario como catalizador de cambio en la lógica y en el contexto de una justicia restaurativa. Por mi parte creo que voy a dejar aquí la cuestión, no quiero desvelar ya más claves de cuáles son los desafíos o los elementos básicos que debemos abordar a la hora de tratar la cuestión del fondo fiduciario. Los tratamos ahora a continuación y simplemente como conclusión, comparto con Pablo, ¿no? Creo que la idea de la justicia restaurativa nace de un planteamiento común, ¿no? Y es que la reacción clásica que planteamos con respecto a las conductas delictivas está caduca, hay que buscar algo más porque no siempre funciona, la prisión no siempre funciona, las penas de multa en el contexto de la delincuencia económica, de los delitos económicos, no siempre funciona, hay que buscar nuevas fórmulas que nos permitan no solamente, como decíamos, ¿no?, esa reacción a ese comportamiento pasado, a esa suerte de reproche, a esa suerte de conminación penal por lo que se ha hecho, sino también a lo que se puede hacer de cara al futuro. Y no solamente como reparación o prevención de delito, sino también como ese motor, ese catalizador de cambio, que me parece que debe ser la clave de cualquier sistema que planteemos de sanciones de carácter restaurativo. Y por mi parte nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz, por tu muy ilustrativa exposición de un tema que tampoco estamos muy habituados, la verdad. Así que muchísimas gracias. Y bueno, abrimos el turno de las preguntas, comentarios que se quisieran realizar. Hola, profesor. Sí, Yo Javiera, tengo buenos días. Buenos días a todos y a todas. Tengo una pregunta para la profesora, creo, Sí, Beatriz, sí. respecto de cómo se podría llevar a cabo la implementación de fondos fiduciarios, por ejemplo, en delitos que se han cometido en Chile. Tengo el leve recuerdo de lo que ocurrió con este cierre de las empresas en Quintero, parece, en donde hubo bastante daño, tanto ambiental como a niños que fueron afectados. Entonces, lo del fondo fiduciario lo veo bastante abstracto, porque esto es totalmente nuevo para mí, primera vez que participo en esto. Entonces, quería llevarlo como a la práctica, cómo podría implementarse. Solo eso. Bueno, muchas gracias, Javiera. Un poco para poner en contexto a Beatriz, lo que se refiere, Javiera, es que acá se discutió mucho, en Quintero te refiere al caso de la refinería de Ventana, ¿no es cierto, Javiera? Sí, Sí, ese. es una refinería que hay en una zona costera que ha producido bastante daño medioambiental y a la salud de las personas las que viven. Y Quintero es la zona que está justamente en una ciudad y Ventana que están ahí cerca de la refinería. Entonces, claro, eso generó un movimiento ciudadano muy importante y se dispuso el cierre, que no es ahora, pero se dispuso el cierre de esta refinería. Con lo cual generó una consideración bastante particular, porque por un lado nadie discute
el tema medioambiental, pero por otro lado se generó mucho temor por parte de la población porque la gente de Ventana, Quintero, es la que trabaja en la refinería. O sea, hay un tema social también detrás que no es menor. Entonces, se dio un contexto bien particular que por un lado había conciencia medioambiental, pero por otro lado había costes sociales no menores, laborales, de la gente que ahí vivía. Entonces, ese es el contexto que la pregunta que está realizando Javier, de cómo se podría materializar un caso como este en Chile, eventualmente, de lo que tú planteas. Vale, pues muchas gracias, Javiera, por tu pregunta. A ver, es cierto que la cuestión del fondo fiduciario os puede resultar un poco difusa, un poco extraña y es difícil aterrizar. A mí personalmente también me costó aterrizar en la cuestión del fondo fiduciario cuando me puse a pensar en esto por primera vez y pensar cómo se le podía dar sentido. A ver, con respecto a la cuestión del caso que me comentas y que ha explicado el profesor Carnevali, no conozco exactamente los pormenores de la cuestión, pero entiendo que ha habido, por una parte, un daño ambiental y luego vamos al resto. Con respecto al daño ambiental, probablemente es la parte del daño, la parte de gestión del daño en la que mejor nos podríamos apoyar en experiencias previas. Y ahí, por ejemplo, está el caso de los fondos fiduciarios, que se constituyeron 4 fondos fiduciarios en el caso de British Petroleum. Como sanción restaurativa, decía antes, como sanciones, como penas, siempre estamos acostumbrados a imponemos una pena de prisión, tú pagas tu pena y se acaba tu responsabilidad. En el caso del fondo fiduciario, si estableciésemos el fondo fiduciario como una sanción restaurativa, sería algo así como se condena a la creación de un fondo fiduciario durante un tiempo entre 5 o 10 años en el cual se tienen que implementar programas o líneas de actuación determinadas que restauren el daño ambiental que se ha generado. ¿Vale? Lo voy a expresar así de una forma muy sencilla, muy clara para que se entienda bien. ¿Cómo hacemos esos programas o esas líneas de trabajo dentro del fondo fiduciario? Y es aquí por lo que decía que en estos casos lo esencial es que se cuente con colaboración pública-privada, porque esto es algo que a la Administración de Justicia en sí le puede quedar bastante grande. En el caso, por ejemplo, de British Petroleum, lo que se hizo fue poner en marcha programas de intervención medioambiental para limpieza de las áreas afectadas, restauración de las zonas afectadas, conservación de las zonas afectadas, estudios sobre qué fauna se había visto afectada, la flora, cómo se podía regenerar el ecosistema. A eso me refiero con el fondo fiduciario como sanción restaurativa. Si estamos viendo, lo que exige el fondo fiduciario no es ese cumplimiento de una sanción, si queremos desde un punto de vista pasivo, que es a lo que estamos acostumbrados normalmente. El hecho de que se exigiese este contenido dentro de la sanción restaurativa exigiría un compromiso real de la persona que ha generado el daño. Y de ahí vendría la potencialidad para crear un catalizador de cambio hacia el futuro. Eso con respecto, insisto, a los daños de carácter ambiental, podríamos decir un fondo fiduciario que se cree con una duración de 5 a 10 años en el que se establezca, por una parte, un programa que asegure que se va a regenerar y a conservar la zona afectada. ¿Cómo? Bueno, pues eso habría que establecerlo a través de los estudios de impacto medioambiental correspondientes y con personas que tuviesen la competencia y la formación correspondiente. Por eso aquí, si alguno lo está pensando, decía que el coste de ejecución de un fondo fiduciario es enorme. Con respecto a la cuestión relativa a las pérdidas de salarios y al impacto socioeconómico que puede tener ese caso en la población. Aquí, por ejemplo, el caso o el ejemplo más práctico que podríamos tener cercano sería el de la Fundación de Plaza Rana, que precisamente hacía esto, ¿no? O la Fundación Bota también. ¿Qué programas se pusieron en marcha ahí? Por ejemplo, hay 2 programas en concreto de la Fundación Bota que me parecen esenciales y fue algo tan sencillo como escolarizar
a los niños que se habían visto afectados por la zona del mar Caspio, donde se vendían las licencias para la explotación de los recursos petrolíferos, para que esas generaciones en el futuro tuvieran otra perspectiva u otras posibilidades de vida, que no fuera únicamente dedicarse a la explotación petrolífera por parte de compañías internacionales, es decir, formación, ofrecer formación, eso podría ser una posibilidad, y ofrecer, pues, por ejemplo, una suerte para parte de la población que ya tiene una edad más avanzada, talleres de formación, talleres de reconversión laboral, etcétera. Por ejemplo, como se vio en el caso de la Fundación de Plaza Rana, que ahí, como estaba encardinado dentro del convenio de la OIT 121, se puede apreciar bien cómo se puede dar cabida a ese componente de carácter laboral. No sé si con esto más o menos aterrizamos en a lo que me estaba refiriendo Javiera del fondo fiduciario. Lógicamente esto cuesta pensarlo porque estamos hablando de una tipología de sanción o incluso si queremos como la fase de ejecución de una pena de multa que tiene un calado enorme, pero ejemplos hay, ejemplos hay. Lo que ocurre es que, como decía antes, ¿no? Exige una participación y una negociación muy activa por parte del victimario y también por parte de la víctima. Nos rompe un poco la lógica de la sanción a la que estamos acostumbrados. Muchísimas gracias, Beatriz. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Bueno, yo voy a asumir el rol de moderador, también me voy a preguntar. Muchas gracias, Javier, ahí entendí. Voy a preguntar a Pablo y después a ti, Beatriz. No, lo de Pablo, yo creo que uno de los grandes aportes, podríamos decir, de la justicia restaurativa es como la reconsideración a la víctima, es decir, algo que justamente siempre se le ha criticado a la justicia retributiva, de que la pena considera a la víctima de una manera más bien simbólica, es decir, hay un reconocimiento, pero no la atiende particularmente y la pena como tal no tiene un contenido restaurativo. Lo que me gustaría, Pablo, si tú pudieras un poco dar a conocer tu opinión respecto a este punto, es decir, en qué manera la víctima está teniendo un rol particularmente preponderante a partir justamente de estos aportes que ha hecho la justicia restaurativa, pero además, si pudieras tú dar a conocer tu planteamiento, esto con todo el arte de que también las personas jurídicas pueden ser víctimas, y esto, claro, esto resulta una situación que nos descoloca un poco porque siempre estamos pensando como en personas naturales o agrupación de víctimas, pero siempre personas naturales. Y por otro lado, si pudieras tú exponernos un poco esta idea nueva que está surgiendo de las llamadas víctimas corporativas, porque también este es un concepto justamente que está por ese lado. Y eso por un lado con respecto a Pablo. Y con respecto a Beatriz, claro, yo debo reconocer que esto me parece novedoso. Yo no había escuchado mayormente de este tema, así que te agradezco, Beatriz, que no hayas ilustrado. Pero hay un tema que me preocupa un poco, de los fondos fiduciarios, que tú lo señalaste, pero quizá, porque siempre me suena un poco esto como una suerte que tú lo mencionaste al final, como cierto un poco de lavado de imagen, es decir, que constituye estos fondos como, bueno, por lo que ya aparezco. Entonces, ¿dónde está el concepto de este ministerio? Aunque tú lo mencionaste, ¿cierto? Si no digo que no. Pero ¿dónde está la asunción de responsabilidad? Porque en la justicia restaurativa también hay que entender de que no solamente uno atiende a la víctima en cuanto a su reparación, sino también uno tiene que entender que la llamada responsabilización que debe asumir el quien ha cometido el hecho. Entonces, ¿cómo se puede compatibilizar, por un lado, esta situación de que pareciera ser como que estos fondos van dirigidos a lavar mi imagen como empresa? Por otro lado, decir, bueno, pero sí, cometí el hecho. Es decir, ya estamos hablando de un hecho penal, no estamos hablando de cualquier hecho. Entonces, un poco por esa línea, Beatriz. Entonces, si quieres, comenzamos con Pablo y después con Beatriz. Bueno, gracias, Raúl. Empiezo por lo último. Yo todavía no he trabajado el tema víctimas corporativas. O sea, yo tengo que pensar sobre eso. Pero por eso no puedo aventurar una respuesta ahora. Pero, ¿por qué no? Y lo dejo así abierto. Yo tengo que pensar, pero ¿por qué no? O preguntaría, ¿por qué en las directivas de la Unión Europea no se ha considerado la posibilidad de que personas jurídicas sean víctimas? Sobre todo cuando en los delitos económicos lo que se protege de alguna manera
es o la confianza en el funcionamiento de las instituciones, como van los alemanes, o por qué no dentro de esa confianza proteger también las cuotas de libre participación o de libre competencia. O sea, ¿por qué pensarlo solo en algo tan abstracto y no bajarlo a los que participan de ese sistema y tienen confianza en el sistema? ¿Por qué siempre confianza en el valor de la moneda? ¿Por qué siempre llegar a cosas tan abstractas como los alemanes desde una, creo que esta concepción filosófica de la que parten siempre que razonan en el derecho penal? ¿Y por qué no concretizarlo en que, además de la confianza en general, está la confianza de los que participan de esos mercados? Entonces, ¿por qué no? Lo tengo que pensar. O sea que hoy no tengo una respuesta, tengo las preguntas. Tengo las preguntas, pero no tengo las respuestas. Yo empiezo por las preguntas. Quizá no tendría que haber dicho nada de eso porque no las tengo las respuestas aún, pero sí, digo, ¿es ilógica esa pregunta? ¿Les duelen los oídos si yo lo planteo como pregunta? Es el punto de partida. Yo no tengo las respuestas. Entonces, pero sí me pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué las directivas de la Unión Europea no admiten la posibilidad de la persona jurídica como víctima si sí se admite su responsabilidad como autor? A ver, tampoco las pongamos ahora solo en el bando de los malos, ¿no? ¿Por qué no podrían ser también víctimas si pueden ser autores? Es una cuestión de lógica pura. Lo que tengo que hacer después es ponerme a pensar específicamente en los argumentos y en las explicaciones concretas. Por eso solamente dejo las preguntas. Lo que sí tengo claro es que nosotros todavía nos seguimos moviendo en todo un sistema de teoría del delito y teoría de la pena pensado para el siglo XIX. Pensado para cuando todavía no habíamos vivido lo que era impensable, que es el Holocausto. Entonces, si todas esas lógicas que las aplicamos cuando hablamos de los crímenes más graves, como si las discusiones del derecho penal internacional fueran por un lado y a nosotros no nos tocan nada de esas argumentaciones y preguntas al derecho nacional. Entonces, ¿por qué ante los crímenes más graves yo puedo, para solucionar un conflicto que busque kantianamente la paz eterna, la paz duradera, ¿no? ¿Por qué yo no lo puedo aplicar también a los delitos comunes en democracia o en Estado de Derecho? Entonces, si la justicia restaurativa permite que grupos criminales tremendos, como los paramilitares colombianos, las FARC o otros grupos guerrilleros que no luchan por ideales, como en los 60, sino por mantener rutas de tráficos. Lo que empezó como ideales se convirtió luego en un negocio, conflicto de valores devenido en conflicto económico. ¿Por qué para estos delincuentes, o el Estado mismo colombiano actuando como terrorismo de Estado sin necesidad de ruptura del Estado de Derecho? No voy a dar nombre de ningún presidente colombiano, pero expresidentes colombianos que actuaron con la lógica de terrorismo de Estado, porque habían construido la imagen de un enemigo. Pero un enemigo al que combatían con funcionarios militares que también participaban por mantener las rutas. Entonces, hoy en día las mantienen a través de Venezuela, que no puedo decir que es un Estado de Derecho, por lo menos material. Formal sí, porque dicen que hay elecciones. Entonces, a lo que voy es, diseñamos todo un sistema penal, que además no dialoga con los nuevos sistemas de penal internacional actuales, a partir del Estatuto de Roma, ni dialoga, ni quiere dialogar con la justicia de transición, que es la que se aplica hoy en día, para el caso colombiano y otros, para a través de la pacificación, de la reconsideración de las víctimas, y ahí voy a la primera pregunta tuya, como objetivo, la reparación de las víctimas, conocimiento de la verdad, por lo tanto amplía a mucho más que la justicia penal las herramientas de conocimiento de la verdad. Porque si hay algo que yo aprendí del profesor Winfried Hassemer, es que si tú no quieres conocer la verdad, pon al derecho penal a funcionar. Porque ahí no vas a conocer la verdad. Ahí vas a buscar pruebas para una imputación penal, ni siquiera con la lógica de la absolución posible. Entonces, ¿qué verdad?
la verdad probatoria, la verdad material, la que me permita justificar y legitimar una condena a través de la prueba que yo quiero. Y como voy a por no me interesa el resto. Como voy al funcionario desleal, no me interesa el sistema corrupto que ampara a ese funcionario desleal. Con la cabeza del chivo expiatorio, acallo a la opinión pública y cumplo con mi función como fiscal y como juez. Además, doy buenas estadísticas como país cuando me pregunten qué hice en la lucha contra la corrupción. Acá tienen la cantidad de procesos que tengo contra los mandos medios. Entonces, si todas esas lógicas, conocimiento, dijimos, reparación de la víctima, conocimiento de la verdad, por eso se admiten comisiones de la verdad que no tienen pena, donde la gente puede hablar a cambio de impunidad, sí, o a cambio de más reparación, no pena, sí, qué bien, o sea, un ámbito seguro para hablar. Y después le dicen a los militares, no dicen dónde están los desaparecidos. Claro, si los estás amenazando con 80 años para que se muera en la cárcel y no en la casita, ¿cómo te va a contar dónde están los desaparecidos si tú le amenazas con que se muera en una cárcel? Entonces, son objetivos que luchan entre sí, ¿verdad? Reparación de las víctimas, justicia, y acá viene mi disconformidad con la Corte Interamericana. Justicia no es solo justicia penal, y se equivoca cuando la limita solo a la justicia penal. Hay muchas otras formas de hacer justicia. Entonces, 3, garantía de no repetición, y acá está un gran aporte de las Cortes de Derechos Humanos al sistema penal, y es parte de lo que ha dicho también Beatriz, de dar esas garantías de no repetición. ¿De qué me sirve el fondo fiduciario solo para que devuelva el dinero por el vertido de petróleo? No, que me recupere la fauna del lugar, que permita que a las Galápagos se pueda volver a ir a ver a las tortugas o las iguanas, no solamente con una multa, que quizás va a bolsillos que no debería ir luego en el reparto, porque las multas después van a repartos, los decomisos van a repartos, a los ministerios que no cumplen con su función como deberían. Entonces, que vaya a las víctimas directo. Por eso está bien la sumatoria de distintas herramientas para reaccionar al delito. Por eso yo vengo en el último trabajo que justamente planteo la idea también del fondo fiduciario. Yo ya la había puesto en el 2008 en un trabajo donde tampoco lo inventé. Yo lo que hice fue adaptar la idea del fondo fiduciario del Estatuto de Roma a lo bajo al derecho nacional. Porque ¿por qué no dialogamos si tenemos las herramientas todas dispersas? Lo que hay que hacer es atreverse a derrumbar este edificio construido en el siglo XIX para el viejo y bueno derecho penal liberal, cuando el Estado era el Leviatán, un Leviatán que en muchos países hoy es un David frente a los grupos organizados que funcionan, que son el Goliat. Entonces ya no me sirve ese derecho penal construido para siglos atrás, cuando tengo daños tan graves y potentes y formas de delinquir que escapan incluso a las administraciones de justicia, que poco y nada pueden hacer. Ni siquiera una administración. Tendría que haber una liga de administraciones de justicia para poder competir con los grupos criminales transnacionales. Entonces, si la reparación de la víctima tiene sentido frente a los crímenes más graves, si permite que a estos paramilitares o a estos FARC o al terrorismo de Estado se le apliquen penas hasta de 8 años por las masacres más terribles, por genocidios, por desaparición forzada de personas, ¿cómo yo después voy a admitir que por un hurto con violencia le den 8 años a un individuo, por ejemplo, por un delito simple contra el patrimonio, cuando le di a estos criminales tremendos, en base a la justicia restaurativa, una sanción de 8 años? O cuando le di a estos criminales la posibilidad de que, contando dónde están los restos de los que desaparecieron forzadamente, reciban una inmunidad, porque la verdad era un valor superior, en este caso, a la pena. Entonces, tenemos que repensar para qué castigamos. La gran pregunta es, ¿qué pretendemos del castigo? Y es muy importante que acá hayamos estado de acuerdo en que la justicia restaurativa es sancionatoria también, porque si seguimos con las ideas abolicionistas, esto no habría tenido sentido más allá de estas lindas charlas que hoy escuchamos.
La idea, pienso, que el tiempo de vida que perdemos, tanto Raúl, que sé que este tema es uno de los que le interesan, como Beatriz, que ahora ha ingresado a profundizar a través de las reacciones del fondo fiduciario, ¿cómo podemos modificar el estado de cosas? Porque ahí sí tiene razón y sentido el tiempo de vida que estamos invirtiendo en esto, para que se aplique para delitos. Si no, saquemos los delitos y tratemos en otras áreas de razonamiento proponer la justicia restaurativa para la mediación escolar, para la intrafamiliar, para la violencia doméstica, antes que sea delictiva, porque después que es delictiva, al parecer, ahí no podemos ya ingresar. Otro grave error de los y las expertas en violencia doméstica, ¿no? Que no impide que la justicia restaurativa entre a tallar donde debería, para evitar la escalada de violencia y la protección de las víctimas. Entonces, ese es el gran pasaje que hay que hacer. Hay que construir un derecho penal para el siglo XXI. Y entonces, la pena hay que deconstruirla. Yo lo que propongo en mi último trabajo es un concepto amplio de sanción. Construir un concepto de sanción como reacción. Después vemos de todas estas herramientas posibles cuál es la del caso la más adecuada, porque ahí ingresa el principio de proporcionalidad que hablaba hace un ratito Beatriz. Hay principios que no los podemos evitar. La proporcionalidad es una de ellas. Lo que se hizo, el daño que se causó y cómo se causó. Bueno, en vez de castigarlo solamente con esa visión de expiación de culpa religiosa, vamos a ver primero qué necesidades tienen las víctimas. ¿Qué necesitan? ¿Cómo ustedes se sienten reparadas? Y a partir de ahí pensar la lógica también del principio de proporcionalidad. ¿Esto las ha reparado? ¿Necesitan alguna otra garantía para sentirse seguras hoy, no ayer? Ayer ya pasó y ya no pude hacer nada. Hoy, ¿qué puedo hacer por usted? Y mañana, ¿cómo puedo hacer que esta empresa, sin que cierre porque es la única fuente de trabajo en su pueblo, no la siga lesionando en sus derechos de trabajo, no siga contaminando el agua que usted bebe, el aire que usted respira? Es para mañana, es para hoy. El derecho penal ahora, el nuevo, el del siglo XXI, tiene que ser un derecho penal para hoy, de gestión. Hoy aquí se habló de gestión. Y aunque les duela, y no voy a dar nombres de dogmáticos, que todos podemos imaginarnos quiénes les puede llegar a doler esto, se acabó ese mundo imaginario en el que han explicado y argumentado todos estos años. Hay que pensar otra cosa porque esto no es efectivo, no es eficaz, no existe. Y su teoría de la pena y todos los fines que ustedes han creado, incluso aceptando la teoría dialéctica de Roxin, no sirve. No sirve. Entonces, pensemos con las víctimas. Y esto no tiene nada que ver con la globalización, ni con el liberalismo, como se quiere denostar, diciendo la víctima entró con Reagan y Thatcher. No, señores. Esa es la mejor forma de denostar a la víctima, que entraron con la nueva derecha de los 80. No tiene nada que ver. Pensemos en las víctimas que las hemos utilizado nada más que como medio de prueba y como un objeto, y no nos interesa más después que nos dio su testimonio, su situación. Entonces, primero, ¿qué necesitan las víctimas para ser reparadas? ¿Qué verdad necesitan las víctimas? No la verdad que digan algunos ilustrados en Estrasburgo o aquí en San José de Costa Rica tampoco. No, la verdad de las víctimas, no la de los jueces. Basta de que los jueces terminen dirimiendo todos los conflictos. Son conflictos sociales. Por lo tanto, a la víctima y a la comunidad, ¿qué las repara? ¿Qué las resarce? ¿Qué verdad necesitan para vivir en paz? Entonces, después veremos cuánto castigo todavía queda para el delincuente. Y ahí hagamos sumatorias también de herramientas, como decía Beatriz, fondo fiduciario más multa. Pero yo le digo, ¿y por qué multa? Yo en un trabajo del 2010 ya decía que la multa debe de ceder ante la reparación directa a la víctima. Y después vemos si queda el espacio para la multa, para que el Estado se beneficie. Entonces, ¿por qué no sumatoria de herramientas restaurativas en esa lógica? Y ahí la proporcionalidad. Pero primero, consultar a las víctimas. No sé si respondo, Raúl, y perdón la vehemencia, pero lo que pasa es que si no deconstruimos todo esto, me acuerdo que yo haber dicho estas cosas y no voy a dar nombre, nunca doy nombre, pero algún dogmático duro decirme que yo era un terrorista dentro de ese congreso, que no me tenían que haber invitado porque yo no había hablado de dogmática penal. Y digo, es que no me interesa lo que usted está hablando, porque lo que usted habla no se aplica y a mí no me sirve. Entonces, a usted no le sirve lo que yo digo, pero usted para mí entonces es un conservador. Usted mantiene todas las desigualdades sociales, le dije, usted es el dogmático puro. Entonces, así terminamos, en discurso de terrorismo
y el terrorista era yo por proponer justamente la reparación años atrás, ahora por suerte no podemos hablar, pero años atrás me dijo, era en Alemania esta discusión, y años atrás me llamó terrorista, justamente porque, claro, sí, ¿por qué no? Pero un terrorista que no quiere causar terror, en el fondo lo que quiere es dinamitar, sí, todo esto que se ha construido porque no es eficaz, y porque no sé a qué lógica sirve, no a las lógicas de las víctimas y no a la lógica de la comunidad. Yo como justiciable le tengo miedo al sistema. Gracias, Pablo. Se agradece la vehemencia y lo políticamente incorrecto de tus expresiones, porque ya estoy yo también harto de que estemos siempre en ese discurso que estemos todos de acuerdo. No. Así que, bienvenido. Sí, me gusta eso. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Beatriz, por favor. Sí, con respecto a la pregunta, a ver, creo que hay varias formas de intentar contener que un fondo fiduciario se entienda como una suerte de lavado de imagen de la empresa. Y la clave es lo que veníamos hablando ahora, la cuestión de la proporcionalidad y lo que yo también introducía antes, la cuestión de la individualización de la pena y el hecho de que el fondo fiduciario no se entienda como una sanción o como una medida única o como una sanción única, sino que se vea acompañado de otras medidas que tienen carácter restaurativo también. Y creo que eso sería una de las formas fundamentales, ¿no? Que no fuese una sanción única. Pero con respecto a la proyección del principio de proporcionalidad y la individualización de la pena, es lo que decía. El fondo fiduciario, sin perjuicio de que tenga que estar sujeto a una estandarización y a unas garantías que como sanción que impidan que el fondo fiduciario se derive pues, hacia penas de excesiva duración o desproporcionadas, el fondo fiduciario tiene que ser la expresión, y voy a volver a utilizar la terminología clásica porque así nos entendemos, tenemos que asegurarnos que sea esa expresión de ese reproche penal, es decir, que el fondo fiduciario se constituya y se implemente a través de unos programas o líneas de actuación específicos que, como decía Pablo, vayan al daño que se ha originado a la víctima o al medio ambiente o dependiendo de si estamos hablando de bienes jurídicos colectivo difusos o individuales, que vaya directamente al daño que se genera. No se trata simplemente de que yo pago una multa, constituyo una fundación o un fondo fiduciario, hago 3 programas de cualquier cosa y con eso ya está. No, hay que someterlo a una reglamentación en el que la supervisión por parte de una autoridad que se determine va a ser crucial, en el que la participación de la víctima, por ejemplo, en el Board of Trustees va a ser fundamental también. No estamos hablando de un fondo fiduciario que sea una reproducción de la empresa gestionando dinero sin más, sino en un fondo fiduciario en el que va a haber una gestión por parte de un órgano colegiado, en el que va a haber participación del victimario, de las víctimas, de la sociedad civil, por ejemplo, como ocurrió en la Fundación Botán o en el caso de la Fundación Plaza Rana. Imaginemos, por ejemplo, en la Fundación Plaza Rana, el complejo de gestión que se creó estaba compuesto por más de 35 agentes, tanto de actores internacionales como nacionales, fiscalías, jueces. Era un despliegue de mecanismo al final de supervisión importantísimo, que precisamente lo que impidió fue que eso fuese simplemente vamos a gestionar aquí esta multa, gestionamos este dinero y aquí no ha ocurrido nada. No, ese no es el sentido que debería tener el fondo fiduciario. ¿Cómo podemos conseguirlo? Profundizando en la proyección del principio de proporcionalidad, individualización de la pena, graduación de la sanción y estableciendo unos estándares específicos en materia de ejecución. No veo otra forma. No sé si con esto más o menos respondo a la pregunta, aun siendo consciente de que es algo, bueno, pues novedoso, ¿no? Que rompe un poco los esquemas, pero bueno, es preciso, ¿no? Por lo que estamos planteando. El discurso de la justicia penal tradicional está un poco agotado. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Bueno, vamos a poner término al seminario, está dentro del tiempo que habíamos estipulado. Bueno, agradecer a quienes han asistido
a esta discusión que hemos tenido. Esperamos que haya sido un aporte a todos en estos nuevos caminos que se están emprendiendo. Agradecer a Beatriz por la gentileza de participar en este seminario, y a Pablo también por su vehemencia, como dice, pero que es importante tenerla en estos seminarios, si no a veces se tornan un poco aburridos, la verdad, así que sí, se necesita el punch. Así que bueno, vamos a ir organizando otras actividades dentro de este marco de las actividades del proyecto Fondesis que tengo sobre justicia restaurativa. Así que sin más nos despedimos y esperamos encontrarnos nuevamente. Muchas gracias, Beatriz, gracias, Pablo, gracias, Bien, Gustavo. gracias a vosotros, un abrazo fuerte, feliz Un verano, abrazo, que feliz esté bien. invierno. Sí, Un abrazo. gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós, hasta luego, un placer. Gracias. Un Hasta luego. abrazo.